Es muy probable que ya hayas escuchado o leído sobre la historia de Urías, pero no desde el punto de vista que te mostraré en este vídeo. Hoy profundizaremos en la vida de un personaje bíblico que, aunque menos comentado, juega un papel crucial en los acontecimientos de una de las historias más complejas de la Biblia. Conozcamos a Urías elitita, el marido de Betsabé. Quiero que prestes mucha atención y veas el vídeo hasta el final. Las lecciones que aprenderás te ayudarán a evitar cometer los mismos errores hoy, sin importar quién seas. Hay detalles en esta historia que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas. Y eso es exactamente de lo que voy a hablar. Antes de comenzar, asegúrese de haber hecho clic en el botón de suscripción, si es una persona que ama las historias bíblicas. Es fantástico ver que te interesas por este tipo de contenido. Entonces vamos allá. La historia de Urías, como no la viste. La historia de Urías se entrelaza con la traición, la lealtad y la tragedia, elementos que captan la atención y evocan la reflexión. ¿Vamos allá? En el ricamente tejido tapiz de la historia bíblica, algunos hilos brillan con un resplandor de honor y lealtad inquebrantables. Urías elitita es uno de esos personajes cuya vida ejemplifica un profundo compromiso no solo con su rey, sino también con los valores que definen la verdadera integridad. A pesar de no ser israelita de nacimiento, Urías sirvió con una devoción que superó la de muchos nativos de la tierra. Urías era conocido entre sus compañeros soldados por su valor intrépido. En el fragor de la batalla, donde el metal se enfrentaba al metal y el futuro de Israel pendía de un hilo, su presencia fue a la vez un bastión de fuerza y un faro de moral. Bajo el mando de Joab, el jefe del ejército del rey David, Urías luchó en el frente, enfrentando a los enemigos de Israel con una valentía que inspiró a sus compañeros a superar sus límites. Su lealtad al rey David fue un reflejo de su carácter. En una época en la que la lealtad podía corromperse fácilmente con promesas de poder o riqueza, Urías permaneció inquebrantable. No veía su lealtad al rey como una obligación superficial, sino como un vínculo sagrado, una extensión de su fe en Dios y su promesa al pueblo de Israel. Esta devoción se hizo evidente no solo en sus valientes acciones en el campo de batalla, sino también en su conducta diaria, donde mostró una integridad que fue admirada por todos los que lo conocieron. Este hombre, Urías, vivió y respiró los principios del honor y el deber. En un mundo donde la lealtad a menudo se intercambiaba por favores, Urías se destacó como un pilar de la verdadera virtud. Y mientras marchaba a la batalla bajo la bandera de Israel, su corazón estaba firmemente anclado en el terreno sagrado de su fe y lealtad. Por lo tanto, la historia de Urías no comienza con un evento espectacular, sino con la realidad simple pero poderosa de un hombre cuya vida fue un testimonio vivo de lealtad y coraje. A través de sus acciones, nos enseña que la verdadera fuerza de un hombre no solo se mide por el poder de su espada, sino por la firmeza inquebrantable de su carácter. Siguiendo la historia de Urías, recordamos que incluso en los capítulos menos conocidos de grandes narrativas, hay profundas lecciones de vida esperando ser descubiertas. Mientras el valiente Urías luchaba valientemente en el campo de batalla, se desarrolló un momento crítico lejos de los ojos de la guerra, en los silenciosos y opulentos salones del palacio de Jerusalén. El rey David, que había liderado a Israel en muchas batallas, se encontraba ahora en una tarde tranquila, paseando por la terraza de su palacio. Fue un momento de rara calma, un descanso de las innumerables responsabilidades de gobernar un reino. La suave brisa que soplaba parecía traer consigo una tentación inesperada. Mientras miraba hacia los jardines adyacentes al palacio, los ojos de David se toparon con una visión que capturó todo su ser. Betsabé, la bella esposa de Urías, se estaba bañando. La dorada luz del sol iluminaba el agua, creando reflejos que danzaban sobre su piel, y la escena tenía una belleza casi etérea, una pureza que contrastaba profundamente con los pensamientos que comenzaban a formarse en la mente del rey. Seducido por la belleza de Betsabé, David sintió un deseo creciente que pronto se volvió irresistible. En un mundo donde los reyes a menudo tenían el poder de tomar lo que quisieran, la moral y la ética deberían ser el baluarte contra las acciones impulsivas. Sin embargo, en este momento crítico, estas barreras comenzaron a erosionarse bajo el peso del deseo de David. La decisión de David de enviar mensajeros para llevar a Betsabé al palacio fue el primer paso de una serie de acciones que no solo desafiarían su integridad y liderazgo, sino que también desencadenarían consecuencias fatales. Este acto no fue solo una falla moral,
fue un error que provocaría conmociones en todo el reino, afectando no solo su propia vida sino también la de muchos otros, incluido el leal Urías, que en ese momento luchaba sin saber que el drama de su propia vida se estaba desarrollando a lo lejos. Este punto crucial de la historia no trata solo del acto de deseo de David, sino que refleja un complejo defecto humano, la lucha entre el deber y el deseo, entre el poder y la responsabilidad. La ausencia de Urías, dedicado y valiente en el campo de batalla, contrasta marcadamente con el defecto de carácter de David, resaltando la trágica ironía de la virtud distante y el fracaso próximo. Mientras Urías defendía su reino, su propio hogar estaba amenazado, no por un enemigo externo, sino por el hombre que juró defender. Así, esta parte de la historia nos lleva a reflexionar sobre las elecciones y momentos que pueden definir el curso de varias vidas, enseñándonos sobre la importancia de la integridad y las dolorosas consecuencias que pueden seguir a su ausencia. En el corazón del palacio, mientras la noche descendía sobre Jerusalén, se desarrolló un drama silencioso que cambiaría para siempre el destino de muchos. La decisión de David de enviar mensajeros a Betsabé, ordenando su presencia en palacio, fue un acto que transgredió los límites morales y éticos establecidos. Con Urías todavía en el campo de batalla, la casa de Betsabé era vulnerable y la influencia del rey no tenía control. Cuando Betsabé llegó al palacio, el aire estaba cargado de una tensión palpable, una mezcla de anticipación y temor. David, el rey, un hombre respetado por su sabiduría y sus victorias en la batalla, ahora se encontraba consumido por un deseo que nublaba su juicio. El encuentro entre ellos estuvo marcado no solo por la proximidad física, sino también por una comprensión tácita del poder desigual que flotaba en el aire. David y Betsabé, impulsados por razones complejas y emociones tumultuosas, se vieron involucrados en un acto que desafió los códigos de conducta que ambos conocían. Esto no fue solo un acto de pasión física, fue una elección que puso en riesgo la integridad y el honor del rey. La gravedad de su acto no fue solo personal, sino que tuvo implicaciones que se extendieron más allá de las paredes de la sala, alcanzando las más altas esferas de poder y espiritualidad en Israel. La consecuencia inmediata de su encuentro fue un embarazo inesperado. Con cada acción que siguió, la red de consecuencias se volvió más enredada y peligrosa. David, en lugar de retractarse o buscar la redención, eligió caminos que solo profundizaron su error. El pecado inicial de adulterio desencadenó ahora una serie de decisiones que buscaban ocultar el error, cada una más desesperada que la anterior. Este momento de la historia es crucial, ya que muestra a un hombre de gran fe y poder, un líder elegido por Dios, sucumbiendo a las debilidades humanas más básicas. El fracaso de David nos enseña acerca de la naturaleza falible del hombre, incluso de aquellos que son grandemente bendecidos y empoderados. La historia de David y Betsabé no es solo un relato de traición y error, sino también una lección sobre las profundas repercusiones que nuestras decisiones pueden tener, no solo en nuestras vidas, sino en las de todos los que nos rodean. La narración de esta parte de la vida de David y Betsabé nos hace reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva el poder y la importancia de mantener la integridad, incluso ante tentaciones poderosas. La historia destaca cómo las decisiones apresuradas, tomadas en momentos de vulnerabilidad, pueden desencadenar acontecimientos que repercuten mucho más allá de lo que podemos imaginar. En el silencio de su hogar, Betsabé enfrentó una realidad que la llenó de incertidumbre y miedo. El descubrimiento de su embarazo, consecuencia directa de su encuentro secreto con el rey David, la colocó en una posición extremadamente vulnerable. El futuro, que hasta entonces parecía predecible con su marido Urías, ahora parecía estar lleno de complicaciones y peligros. Al recibir la noticia de su embarazo, Betsabé supo que no tenía muchas opciones. Con gran pesar, envió un mensaje a David, informándole del resultado de sus acciones conjuntas. El mensaje, lleno de ansiedad y aprensión, llegó al rey en palacio y trajo consigo un peso de responsabilidad que no podía ignorar. David, al recibir la noticia, quedó invadido por una mezcla de emociones. Lo que inicialmente podría haber sido visto como una breve desviación moral ahora se convirtió en un asunto de consecuencias duraderas. El embarazo de Betsabé no fue solo un recordatorio físico del pecado que había cometido, sino también una amenaza potencial a la estabilidad de su reinado y al respeto de su pueblo. Ante el inminente escándalo que podía caer sobre su corona y manchar su reputación, David sintió la urgencia de actuar.
Rápidamente comenzó a idear un plan para encubrir la situación antes de que se hiciera pública. La mente del rey trabajaba febrilmente, buscando una salida que preservara tanto su dignidad como su trono. El plan que ideó David implicaba llamar a Urías del campo de batalla con el pretexto de recibir un informe de la guerra. Su esperanza era que Urías pasara la noche con Betsabé, proporcionando así una explicación plausible de su embarazo. Era un plan arriesgado, que dependía no solo del regreso de Urías sino también de su voluntad de regresar a casa durante su breve estancia en Jerusalén. Esta parte de la historia revela la complejidad de los desafíos morales y las decisiones difíciles que pueden surgir al tomar decisiones equivocadas. Mientras Betsabé esperaba con aprensión y David conspiraba con desesperación, ambos quedaron enredados en una red de engaños que solo se volvería más complicada. El embarazo de Betsabé sirve como punto central de la historia, destacando las ramificaciones personales y políticas de las acciones tomadas en secreto. Este episodio nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la integridad ante las tentaciones y cómo las decisiones tomadas pueden tener efectos en cadena, influyendo no solo en la vida de los individuos, sino también en el curso de la historia. Así, la narrativa no solo mantiene al espectador interesado, sino que también provoca una reflexión profunda sobre los temas de la responsabilidad y la redención. Mientras se desarrollaban los planes de David, se envió apresuradamente un mensajero al campo de batalla con órdenes de llamar a Urías elitita de regreso a Jerusalén. El pretexto fue que Urías proporcionara un relato personal de las condiciones en el frente y del progreso de la guerra. Sin embargo, las intenciones del rey iban mucho más allá de las preocupaciones militares, buscaba una solución al dilema personal que lo atormentaba. Cuando Urías llegó al palacio, cansado de las penurias de la guerra, fue recibido por el propio rey David. Con una cordialidad que disfrazó sus verdaderas intenciones, David preguntó sobre la guerra, escuchando atentamente mientras Urías relataba los acontecimientos del campo de batalla. Después de la conversación, David animó a Urías a regresar a casa y descansar, sugiriéndole sutilmente que aprovechara la oportunidad para pasar tiempo con su esposa, Betsabé. Sin embargo, lo que David no anticipó fue la profundidad de la integridad y el sentido del deber de Urías. Urías, aunque estaba lejos del campo de batalla y ante la oportunidad de disfrutar de la comodidad de su hogar, decidió no hacerlo. Su justificación fue de profundo respeto y solidaridad con sus compañeros aún en combate. Expresó que no sería correcto disfrutar de las comodidades domésticas mientras sus compañeros y el propio Arca de la Alianza estuvieran en tiendas de campaña en el campo, o peor aún, expuestos a los peligros del frente. Esta decisión dejó a David perplejo y frustrado. La lealtad y el sacrificio de Urías eran cualidades admirables, pero en ese momento representaban un obstáculo importante para los planes cuidadosamente elaborados del rey. La negativa de Urías a visitar su casa no solo impidió que David encubriera la paternidad del niño que Betsabé esperaba, sino que también destacó el contraste entre el honor de Urías y las manipulaciones del rey. David, ahora más desesperado, tuvo que pensar en otra estrategia. Este episodio no solo añade tensión a la narrativa, sino que también sirve para ilustrar una profunda lección sobre el carácter y la moralidad. La historia de Urías es una poderosa reflexión sobre cómo la verdadera nobleza de carácter a menudo se manifiesta no a través de palabras, sino a través de acciones consistentes y sacrificios personales, incluso cuando no se les presta atención. Esta historia en desarrollo mantiene a los espectadores adivinando, no solo por lo que sucederá a continuación, sino también por los valores y elecciones que definen el verdadero liderazgo y la integridad. La postura de Urías sirve como espejo, refleja las faltas y fracasos de quienes están en el poder, y ofrece un contrapunto cautivador a las sombras que a veces se esconden detrás de coronas y tronos. La noche había caído sobre Jerusalén, una ciudad que palpitaba con la vida cotidiana y los secretos de los poderosos. En el corazón de esta antigua ciudad, un hombre eligió un camino de honor que resonaría a través de los siglos. Urías elitita, a pesar de estar a pocos pasos de su propia casa, tomó una decisión que definió el verdadero significado de integridad y lealtad. Recién salido del campo de batalla, Urías fácilmente podría haber cruzado el umbral de su hogar, donde lo esperaba el confort y la calidez de un hogar lleno de amor. Sin embargo, mientras sus compañeros aún enfrentaban los horrores y las dificultades de la guerra, Urías sintió que sería una traición a sus hermanos de armas disfrutar de cualquier comodidad mientras se encontraban en condiciones tan precarias. Por lo tanto,
con determinación inquebrantable, Urías decidió dormir a la puerta del palacio del rey, sobre la tierra fría y dura. Su elección no fue solo una cuestión de lealtad física hacia sus compañeros, sino también un profundo acto de solidaridad espiritual y moral. Rechazó la suavidad de su cama y optó por una vigilia solitaria que honrara el sacrificio y el sufrimiento de sus camaradas en el frente. Esta actitud sorprendió a muchos en palacio, incluido el propio rey David. Urías, con su acción, no solo frustró los planes de David de encubrir la paternidad del hijo que Betsabé esperaba, sino que también destacó un marcado contraste entre la moralidad del soldado y las maquinaciones del rey. Mientras David buscaba resolver su dilema personal mediante la manipulación y el engaño, Urías se aferró a los principios de honor y deber que definían su carácter. Esta negativa de Urías a ceder a la tentación del consuelo no solo demuestra su fuerza de carácter, sino que también arroja luz sobre el dilema moral en el que se encontraba David. Mientras el rey luchaba con las sombras de sus decisiones, Urías surgió como un faro de integridad y honor, que ilustra vívidamente la diferencia entre hacer lo conveniente y lo correcto. La historia de Urías y su elección en esa noche oscura enseña una poderosa lección sobre la verdadera lealtad y el sacrificio. Es un ejemplo que resuena no solo en aquellos tiempos antiguos, sino que también nos desafía hoy, mostrando que el verdadero honor a menudo no se encuentra en los grandes gestos, sino en las decisiones silenciosas que tomamos cuando nadie nos mira. Al narrar este episodio con vívidos detalles, mantenemos a los espectadores cautivados, no solo por la tensión y el drama, sino también por el profundo impacto humano que estas historias bíblicas continúan teniendo en nuestras vidas modernas. Urías se convierte así no solo en un personaje de una antigua escritura, sino en un ejemplo eterno de integridad y fidelidad inquebrantables. La persistente negativa de Urías a ceder a las condiciones normales de un regreso temporal del campo de batalla dejó a David sin opciones dentro de los límites de la moral y la ética. Ante la integridad incorruptible de Urías, David, consumido por la necesidad de ocultar su error inicial, planeó un acto aún más oscuro, una decisión que mancharía para siempre su reinado. En un momento de profunda desesperación y aislamiento moral, David tomó su pluma y escribió una carta sellada. Esta carta, dirigida a Joab, el comandante del ejército, contenía instrucciones que, de llevarse a cabo, irían directamente en contra de todos los principios de justicia y honor que David había defendido en su ascenso al poder. La carta ordenaba que Urías fuera colocado en la primera línea del combate más feroz, donde la confrontación era más brutal y las posibilidades de supervivencia eran mínimas. Pero el orden no acabó ahí. Después de colocar a Urías en la posición más peligrosa, los soldados que luchaban junto a él tuvieron que retirarse repentinamente, dejándolo solo y vulnerable ante el enemigo. Este plan no solo aseguraría la muerte de Urías, sino que también lo haría aparecer como una baja ordinaria de guerra, un destino trágico pero común de un soldado, ocultando así la verdadera naturaleza nefasta de la orden real. Urías, ajeno al complot mortal tramado contra su vida, regresó al campo de batalla con la carta de su propia sentencia de muerte en sus manos. Su inquebrantable lealtad y respeto hacia el rey le impidieron abrir el sello, demostrando su honor hasta el último momento. Este acto de David revela una inquietante complejidad en su carácter. Él, que había sido el pastor valiente y el rey justo, ahora estaba enredado en una red de engaño y desesperación, tramando planes que contradecían todo por lo que había luchado anteriormente. Esta narrativa no solo sirve para entretener e involucrar al espectador con giros dramáticos, sino que también ofrece una reflexión sobre cómo el poder y el miedo a las consecuencias pueden llevar incluso a los más grandes líderes a profundos fracasos morales. A medida que se desarrolla este oscuro plan, la audiencia se ve inducida a reflexionar sobre las implicaciones de cada elección y cómo, incluso en posiciones de gran poder, las decisiones pueden ser profundamente humanas y, trágicamente, falibles. Este episodio de la vida de David y Urías, rico en detalles y emociones, es un recordatorio conmovedor de la eterna lucha entre el deber y el deseo, entre el honor y la traición. La historia da un giro oscuro cuando las órdenes de David, selladas por la autoridad de un rey, llegan a manos de Joab. Con la gravedad de la responsabilidad pesando sobre sus hombros, Joab se enfrenta a un profundo dilema ético, pero opta por cumplir las instrucciones del rey, sometiéndose a la cadena de mando que define la estructura militar. Así, orquesta una maniobra que colocaría a Urías, el soldado leal y honorable, en la posición más peligrosa del próximo asalto.
Durante el intenso fragor de la batalla, donde reina el caos y el polvo oscurece no solo la visión sino también los límites entre el honor y el deber, Urías es colocado deliberadamente en primera línea, al frente del ataque. La estrategia es sencilla: avanzar hasta un punto donde el enemigo esté fuertemente fortificado. Mientras Urías lucha valientemente, siguiendo cada orden con la precisión de un soldado dedicado, los camaradas que deberían estar a su lado reciben la señal de retirada. Al quedar solo, enfrentando a las fuerzas enemigas con el coraje que lo define, Urías finalmente es vencido. Su muerte no es solo la pérdida de un soldado, sino el fin de una vida definida por una integridad y lealtad incomparables. La tragedia de su muerte se ve amplificada por la traición que la provocó, una traición que vino de arriba, del mismo rey al que juró servir. La noticia de la caída de Urías se envía rápidamente a Jerusalén y llega a David. El rey, al recibir la confirmación de la muerte de Urías, se enfrenta a la realidad de sus propias acciones. Aunque exteriormente puede parecer aliviado de que ahora tenga despejado el camino para casarse con Betsabé y legitimar al hijo que ella lleva como heredero al trono, internamente la complejidad de sus emociones, culpabilidad, alivio, dolor, reflejan la agitación de un hombre dividido entre su deseo y su conciencia. Con Urías fuera del camino, David sigue adelante con su plan y se casa con Betsabé. Este matrimonio, sin embargo, está lejos de ser un final feliz. Está manchado por la injusticia del acto que lo hizo posible. La historia de Urías termina, pero las repercusiones de su muerte resuenan en todo el reino y sirven como un sombrío recordatorio de las consecuencias del poder ejercido sin responsabilidad. Este episodio no solo sirve para mantener a los espectadores interesados a través del drama y la emoción, sino que también ofrece un momento de profunda reflexión sobre la justicia, la moralidad y el peso de las decisiones tomadas por quienes ocupan posiciones de gran poder. La narración detallada de estos eventos proporciona una poderosa lección sobre los valores eternos de la justicia y la integridad, que resuena en audiencias que buscan encontrar significado incluso en las historias más trágicas. La historia se desarrolla y revela las profundas capas de consecuencias resultantes de las decisiones que tomó David. Aunque pudo haber pensado que sus obras estaban ocultas a los ojos del mundo, no estaban ocultas a los ojos de Dios. En un día como cualquier otro en Jerusalén, la verdad sobre las acciones de David comenzó a salir a la luz de una manera que él no esperaba. El profeta Natán, un hombre de gran respeto y autoridad espiritual, fue enviado a David. Con sabiduría divinamente inspirada, Natán le presentó al rey una parábola, la historia de un hombre rico que, poseyendo muchas ovejas y vacas, tomó la única oveja de un hombre pobre para preparar un banquete para un viajero. La injusticia de la historia encendió la ira de David, y rápidamente declaró que el hombre rico merecía la muerte por un acto tan cruel. Fue entonces cuando Natán, con una calma penetrante, le reveló a David que él era, en realidad, el hombre rico de la parábola. El impacto de esta revelación fue profundo. David, ante la realidad de sus propias transgresiones, el adulterio con Betsabé y la orquestación de la muerte de Urías, se sintió abrumado por un profundo arrepentimiento. En un momento de intensa introspección, confesó su pecado, reconociendo su fracaso no solo como líder, sino como siervo de Dios. Sin embargo, la confesión de David no borró las consecuencias de sus acciones. El pecado tuvo el precio de reacciones en cadena que se extenderían más allá de su propia vida, impregnando el tejido de su familia y su reinado. La paz de su reino fue perturbada y la espada nunca más abandonaría su hogar, como predijo Natán. Las luchas de poder y las tragedias que afligirían a sus hijos fueron reflejos directos de las sombras proyectadas por los errores de David. Este segmento de la historia no es solo un relato de fracaso y arrepentimiento, es una poderosa exploración de las repercusiones que una sola acción puede tener en muchas vidas. El público emprende un viaje emocional con David, sintiendo tanto la gravedad de sus errores como la sinceridad de su arrepentimiento. La narración evoca reflexiones sobre la responsabilidad, la redención y la complejidad inherente al ejercicio del poder. Al describir estos eventos con gran detalle y profundidad emocional, la historia de David se convierte en una lección sobre las consecuencias inevitables del pecado y la posibilidad de redención, incluso para un rey. Mantiene a los espectadores cautivados, no solo por el drama humano involucrado, sino también por las lecciones morales y espirituales que son relevantes hasta el día de hoy.
En el entramado de la historia bíblica, donde reyes y profetas suelen ser los protagonistas, Urías elitita emerge como una figura de valor e integridad excepcionales. Su vida, aunque trágicamente truncada, dejó un legado que trasciende los siglos y sirve como un faro de virtud en un mundo a menudo turbulento e impredecible. Urías es recordado no solo como una víctima de las maquinaciones de un rey poderoso, sino también como un hombre que vivió y murió de acuerdo con principios a los que muchos aspiran pero pocos pueden mantener consistentemente. Su lealtad inquebrantable hacia sus compañeros soldados y su negativa a buscar consuelo personal mientras enfrentaban los horrores de la guerra son testimonios de un carácter que valoraba el honor por encima de la vida misma. El hecho de que Urías durmiera a la puerta del palacio, renunciando al calor de su propio hogar, mientras que fácilmente podría haber disfrutado del breve respiro de la guerra, resuena como un poderoso ejemplo de autosacrificio y fidelidad. Este acto, aunque simple en su ejecución, es profundo en su significado, resaltando la fuerza de un hombre que eligió el camino de la rectitud incluso cuando otras opciones podrían haberle brindado consuelo y seguridad. La muerte de Urías, ordenada por David y llevada a cabo en el fragor de la batalla, puede parecer la trágica conclusión de una vida marcada por la integridad. Sin embargo, es precisamente esta conclusión la que consolida su legado. En un mundo donde la lealtad puede verse fácilmente comprometida y la integridad puede sacrificarse por conveniencia, Urías se destaca como un modelo impecable. Se le recuerda no por sus fracasos, sino por la firmeza con la que mantuvo sus valores hasta el final. Además, la historia de Urías sirve como una lección crucial sobre las consecuencias de los actos de liderazgo. La forma en que David lo trató refleja las responsabilidades éticas de todos los líderes hacia aquellos bajo su mando. Urías, por lo tanto, no solo enriquece el relato bíblico con su propia historia, sino que también agudiza el enfoque en las responsabilidades morales que acompañan al poder. Al compartir la historia de Urías, se invita a los espectadores a reflexionar sobre lo que significa vivir una vida con integridad. Se les anima a considerar cómo pueden ellos mismos mantener la lealtad y el honor en sus propias vidas, independientemente de las pruebas y tribulaciones que puedan enfrentar. Por lo tanto, la narrativa de Urías no es solo una historia del pasado, sino un espejo que refleja los dilemas éticos y morales que todos enfrentamos en el presente.